Del ejército de Dios. Muy bien, vamos a ir a Romanos capítulo 5, por favor. Vamos a estar partiendo del versículo 3 en esta tarde. Y lee así en el nombre del Señor Jesús. Y no solo esto, sino que también, es decir, hay algo anterior y ahora se agrega algo más. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios, amén. Oh, qué bueno es el Señor. ¿Cuántos corazones están aquí frotados con el amor de Dios? ¿Ah? Amén. Hay mucho. Y no solo esto, dice, porque hay algo anterior, dice que por la fe tenemos paz para con Dios. Una de las cosas más lindas en la vida es la paz. Es una de las cosas más bellas que hay. La gente anda en busca de paz, los gobiernos y las naciones andan en busca de... Todo el mundo quiere paz. Pero ¿sabe qué? La paz no es fácil de conseguirla. Pero dice que los creyentes tenemos paz. The believers have peace with God by the faith in the Lord Jesus Christ. También el verso 2 dice que tenemos acceso, entrada a esta gracia. Tenemos entrada, acceso a este favor que Dios está mostrando en los últimos tiempos, que es el favor de la gracia del tiempo del Nuevo Testamento. Dice, también eso lo tenemos. Muy bien, pero tenemos y tenemos y tenemos, y a veces uno de tanto tener, ¿verdad? Pero dice, pero tenemos también. Gloria a Dios. Y eso es bueno y nos gozamos de que gracias a Dios tengo paz con Dios. Amén. Gracias al Señor tengo acceso a todo el favor divino. Tengo acceso a la gracia de Dios. Pero ahora hay algo sorprendente aquí, hermanos. Yo no sé si le sorprende o no. Pero lo que me sorprende aquí es que Él dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Tenemos esta bendición de poder gloriarnos en las tribulaciones. Oh, yo no sé si me entendieron o no. No sé si me entendieron o no. Pero lo que está diciendo aquí es que hay cierta gente que se caracteriza por darle gracias a Dios cuando están en tribulación. Que hay cierta clase de gente aquí que dicen gloria a Dios cuando están en tribulación. Que dicen amén cuando están en tribulación. Pero escúcheme, eso no es lo normal. Lo normal es decir gloria a Dios cuando estoy en bendición. Lo normal es decir gracias Señor porque me has dado. Y obviamente tiene que ver con cosas agradables. Pero aquí ahora hay un cambio, que esto no es lo normal a la naturaleza humana. Ahora está hablando aquí de que en el Señor los verdaderos creyentes tienen esta actitud, este espíritu de poder gloriarse en las tribulaciones.
Amén. Pero ¿quiénes son aquellos que se pueden gloriar en las tribulaciones? Los que saben que la tribulación produce paciencia. La palabra clave ahí es sabiendo. El que no sabe, se queja. El que no sabe, se queja. El que no sabe, se lamenta. El que no sabe, reniega. Pero el que sabe, se gloría en las tribulaciones. ¿Y por qué se gloria? Porque sabe que la tribulación va a producir, va a causar paciencia. ¿Sabemos eso? Ahí, cuidadito, por favor. Cuidadito. Pero el apóstol Pablo está hablando aquí de un grupo de personas del primer siglo. Ahora, yo no sé, nosotros estamos ya en el siglo XXI. Han pasado ya 20 siglos. Pero que este grupo de creyentes en el primer siglo se gloriaban en las tribulaciones. Pero parece que los creyentes del siglo XXI nos gusta el mensaje de pare de sufrir. ¿Ah? ¿Ah? No, es que no, yo no estoy afiliado a eso. No. Pero estoy diciendo, hermanos, la actitud que tenemos cuando estamos pasando por estrechez, por angostura en la vida. Pero ¿sabe qué? Es que lo angosto nos incomoda, ¿no? Porque no queremos estar apretados. No queremos eso. Pero el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, ¿sabe que los creyentes del primer siglo nos gloriábamos en las tribulaciones? Ahora, si él pudiera comunicarse con nosotros, pregunté, ustedes, hermanos creyentes del siglo XXI, ¿qué hacen ustedes? ¿Ah? ¿Qué hacen ustedes, hermanos? ¿Mojan las almohadas? ¿Ah? Ahora vea. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vea. La Biblia latinoamericana traduce así diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La Biblia, Dios habla hoy, lo pone de esta manera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. La Nueva Traducción Viviente dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. La nueva versión internacional, the New International Version, dice, y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda. Qué lindo, amén. Gloria a Dios. Vamos a dar a los niños ir a sus clases, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. En esta tarde la palabra es el propósito de las pruebas.
Ese es el tema de la palabra de esta noche. El propósito de las pruebas. The purpose of trials. The purpose of tribulation. Difficult times. Hay un propósito para todo en la vida. Y cuando uno no conoce el propósito, cuando uno no sabe, when you do not know the purpose of something, is not going to benefit you. No te va a beneficiar, porque tú no sabes para qué sirve. Y entonces no lo vas a usar. Ahora, las pruebas, las dificultades, las tribulaciones tienen un propósito en la vida de los creyentes. Y ese propósito tiene que ver con dos cosas en particular. Primero, despojarnos de algo que para Dios no tiene valor ni utilidad. Y segundo, agregar a nosotros aquello que sí tiene utilidad y valor para el Señor. Entonces, es para quitar algo y para agregar algo. Que a veces no nos damos cuenta. Y entonces cuando enfrentamos un tiempo de prueba, en vez de gloriarnos o regocijarnos, darle gloria a Dios, darle alabanza a Dios, bendecir el nombre de Dios, entonces adoptamos la actitud de quejarnos, de murmurar, de renegar. ¿Para qué, Dios, me hiciste venir aquí? ¿Ah? ¿No les recuerda al pueblo de Israel? Decía, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para matarnos de sed, ¿verdad? Tú dices que eres Dios bueno, pero yo no sé, decían ellos. Cuando entonces uno tiene una actitud mala, uno incluso atribuye a Dios intenciones malas. El propósito. ¿Cuál es el propósito? Si usted se encuentra un martillo y usted sabe el propósito de ese martillo, va a martillar con él, ¿verdad? Pero si usted no sabe para qué sirve esa herramienta, ¿okay? Entonces no le va a dar utilidad. Ahora, las pruebas son herramientas en las manos de Dios. Con eso Dios quiere quitar aquello que es inútil en nosotros y quiere agregar y dar forma a aquella obra que Él está desarrollando en la vida del creyente. Es interesante. Una vez más dice, y no solo esto. Ahora, eso es normal, es fácil. Uno decir, gracias a Dios tengo paz, gracias a Dios tengo acceso a la gracia, al favor de Dios, tengo acceso a la vida eterna, tengo acceso al perdón, tengo acceso a invocar el nombre de Dios en momentos de urgencia, tengo acceso a invocar las promesas de Dios, tengo acceso a la palabra de Dios, citarla y que sea activada en mi vida, tengo acceso al poder de Dios, de su palabra, de la sangre de Cristo, del Espíritu Santo. Tengo acceso a la autoridad divina si hay huestes de maldad que se vienen contra mí. Tengo acceso a esa autoridad y a reprender a los demonios en el nombre de Jesús. Todo eso es verdad. Pero ahora hay una faceta que es contraria a lo que normalmente nosotros usamos para bendecir a Dios. Y el apóstol está diciendo que hay ciertos creyentes que se enorgullecen cuando están pasando por pruebas. ¿Ah? El término griego gloriarse es kauchaomai, que significa gloriarse,
enorgullecerse, jactarse, alardear, hacer alarde. En otras palabras, hermanos, ¿saben por lo que estoy pasando? Y entonces todo va a decir, wow, qué bendición le habrá dado el Señor, porque ven la actitud. Pero cuando ya le... Sabemos que como creyentes tenemos que aceptar las pruebas y las tribulaciones, pero tenemos, y a veces decimos, bueno, hay que aceptarlas, usted sabe, no se puede luchar contra esas cosas, así que nos vamos a resignar, nos resignamos. Pero Pablo está diciendo aquí, no, que la actitud no debe ser una actitud de resignarse, sino más bien una actitud de gloriarse. Aún cuando está pasando, dice, por tribulaciones, gloríese, gloríese. Ahora, el texto nos dice que solamente se pueden gloriar aquellos que saben algo. Entonces, la palabra clave ahí, el código para poder experimentar y tener esa actitud es sabiendo, knowing. Se dice que saber es poder. Conocimiento, dicen, es poder. Knowledge is power. El que sabe, pero el que no sabe. El que ignora, el que desconoce. Y dice, sabiendo que la prueba produce. Así que le está diciendo, hermanos, si ustedes quieren paciencia, no la van a conseguir rompiéndose las rodillas. It's not through prayer. No es a través de oración que se consigue la paciencia. Es a través de la tribulación que se consigue la paciencia. Es una manera de poner eso que está diciendo ahí el apóstol. ¿Qué? Buena actitud. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa actitud, vamos a sufrir en esa tribulación, en esa prueba, y esa prueba y esa tribulación no va a producir paciencia. Entonces, como decimos, de balde sufrimos. Uno puede sufrir de balde o uno puede sufrir por un precio. Entonces, me interesa eso porque el apóstol dice, y nos gloriamos. Él no dice que solamente él se gloriaba, no. Parece que esto era común dentro de los creyentes del primer siglo. The believers of the first century, this is the attitude how they face life. This is how they dealt with adversity in life. Y ellos se gloriaban en el Señor. Se gloriaban. Porque decían, esto no ha venido simplemente para hacerme la vida difícil. Esto ha venido para producir en mí paciencia. Entonces, hay cosas que la tribulación y las pruebas producen en nosotros que nada más puede producir. Y hay varias cosas ahí. Esta palabra vamos a tener que dividirla en dos partes. Este domingo es la primera parte. Y vamos a enfocarnos en la actitud.
la actitud. Pero esa actitud no puede ser posible si uno desconoce el propósito de las pruebas y de las tribulaciones. Usted puede decir, ¿cómo puede uno tomar placer en aquello que no es placentero, sino que es doloroso? Ahora, aquí no está diciendo el apóstol de que seamos masoquistas. Masoquistas son aquellas personas que sienten placer cuando se les aplica dolor. No, eso no está diciendo aquí. No es que seamos masoquistas, no dice, es porque sabemos que eso produce en nosotros. Es por lo que produce. No es por el dolor y el sufrimiento que uno pasa, sino por lo que va a producir en mi vida. Es por el producto. No es el medio, sino que es el final. Y dice, sabiendo eso, nosotros los creyentes del primer siglo, así es como enfrentamos las dificultades de la vida. Bien interesante la palabra tribulación, en el griego thlipsis. Thlipsis, que significa presionar, comprimir, prensar, apretar, aplastar. Es como la olla de presión, ¿no? Y entonces usted pone el arroz ahí, ¿verdad? Y un poquito de agua, pero luego la tapa y esa presión del calor va creciendo. Es la presión la que hace crecer el grano de arroz. Y esa palabra tribulación significa aquello que nos pone bajo presión, que nos comprime, que nos pone en estrechez. Esa misma palabra también se usaba cuando los granos, como el trigo, tenía que pasar el proceso por el cual quitarle la cáscara al trigo. Entonces usaban una vara y golpeaban al trigo. Lo golpeaban. Pero no era para hacerle daño al trigo, sino para que la cáscara se raje. ¿Ok? Y una vez que esa cáscara se raja, esa cáscara es lo que se llama paja. Es aquello que no pesa nada. Y entonces lo tomaban, lo tiraban hacia arriba y obviamente la brisa se llevaba la paja y el grano quedaba ahí. Esa palabra thlipsis, de tribulación, describe ese proceso de aplicar presión para que se libere el grano, se libere de aquello que lo envuelve. Ahora, hay muchas cosas que muchas veces nos están envolviendo a nosotros. ¿Ah? Y Dios dice, ¿sabe qué? Yo no quiero la envoltura. Yo no quiero la envoltura, yo quiero el grano desnudo. Y entonces Dios dice, un poquito de thlipsis, que es tribulación. Un poquito de thlipsis. Ahora, los creyentes del primer siglo entendían esto muy bien, hermano. La mayoría de ellos era un mundo agrícola. Ellos entendían todo esto. Ahora, nosotros ya vivimos en un siglo donde ya la industria pasó, es cuestión del siglo pasado, cuando todo comenzó a industrializarse. Ya se me trabó la lengua. Industrializarse, y más ahora es un mundo ya digital, ¿ves? Pero el proceso para desprender aquella cáscara que envuelve al grano, y los creyentes del primer siglo entendían muy bien eso. Es más, hay una porción donde el apóstol les escribe a los hermanos en Tesalónica y les dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Y la palabra ahí una vez más es thlipsis, tribulaciones. Que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Allá en 1 Tesalonicenses 3, versículo 3, dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos.
Entonces, los hermanos sabían eso, lo entendían. Ahora, los creyentes del siglo XXI como que no entendemos eso. No, porque para nosotros se nos ha dicho que estamos puestos aquí para ser príncipes y princesas y que tenemos que andar con la corona regia. ¿Verdad? Y que no, que el creyente no puede sufrir. ¿Cómo es eso que va a sufrir? ¿Cómo es eso de tribulación? No, es bendición. No hablen de tribulación, hablen de bendición. Declare bendición sobre su familia. Declare bendición sobre su finanza. Declare bendición sobre su... Declare bendición, declare. Y la gente anda declarando derecha, izquierda y por todos lados solo bendición y bendición. Pero la bendición no produce paciencia. Y Dios necesita que haya paciencia. Y Dios dice, es cierto, hay campo para bendición, pero también hay campo para tribulación. Porque la bendición produce euforia, la bendición produce saltos, la bendición saca los panderos. Pasaron el Mar Rojo y Miriam, María, el pandero, y todas las mujeres cantando y danzando. Pero llegó la tribulación, no había agua. ¿Y en los panderos qué pasó? ¿Qué pasó con los panderos? ¿Se desaparecieron los panderos? Se desaparecieron los panderos. ¿Qué pasó con el cuerno, con el shofar? No habían más shofar, no habían más panderos, no habían arpas, todo eso se desapareció. ¿Y qué es lo que había? Queja, murmuración, lamento. La bendición produce euforia, pero no produce paciencia. Así que los creyentes del primer siglo entendían eso. Les decía, vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Estamos puestos para esto. Entonces, como ellos sabían, en otras palabras, que eso era inevitable, entonces decían, bueno, ¿sabe qué? Si es inevitable, pues pongámosle buena cara. Y en vez de llorar, riámonos en la cara de la tribulación. El mismo apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis, él dice y se identifica como vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia. Y él mismo, escribiendo a la iglesia de Esmirna, por la revelación del Señor, le dice, no temáis en nada lo que vais a padecer. ¿Cómo es eso? Sí, el Señor me dice que ustedes van a padecer y que el diablo los va a echar por 10 días en la cárcel. Pero que no teman lo que van a padecer, que sean fieles hasta la muerte y que Él les dará la corona de la vida. Entonces, era normal para los creyentes del primer siglo. Pero 20 nos han pasado y nos encontramos acá ahora nosotros. Y es, por lo general, es un tema de que no se expone mucho. ¿Ves? Porque hay que exponer el tema de la bendición financiera, la prosperidad, el éxito. ¿Ves? Y generalmente, como Josué, ¿no? Como Josué, para que todo lo que emprendas te salga bien. Y esa es palabra del Señor también. Pero todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de las iglesias de Derbe, de Listra, de Antioquía y de todas esas ciudades donde llevaron el mensaje del evangelio con Bernabé y después, años más tarde, con el otro misionero Silas. Les decía ya en Hechos capítulo 12, versículo 22, dice que pasaron por las ciudades confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Leíamos este texto el viernes pasado. Pero la palabra ahí que me hace enfatizar es que Él les dice, es necesario. Es decir, que si es necesario, es inevitable e ineludible. No se puede evitar, no se puede eludir. Es algo que es imperioso, que no se puede luchar contra ello. El Señor Jesús hacía uso de esa palabra, diciendo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Él decía, me es necesario ir a Jerusalén, me es necesario padecer mucho, me es necesario morir, me es necesario. Esa palabra necesario significa que es algo inevitable, que es algo ineludible, que es algo forzoso, que es algo imperioso y que es algo que no puede evitarse. Entonces, en cuanto a las tribulaciones, el apóstol le está diciendo a los hermanos, ustedes saben que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque las tribulaciones comienzan a quitar la paja del creyente. Quitar la paja para que quede el grano. ¿Eh? Y ya luego ese grano ya se puede comerciar. ¿Ves? Ya el Señor manda el grano, lo manda. Cualquier lado, Él manda el grano. Porque ya ese grano tiene valor. Los creyentes somos como el grano de trigo. Y el Señor dice que Él vino para recoger su trigo, pero que la paja Él la va a echar en el fuego, pero que el trigo va a su granero. Así que el destino de la paja es uno y el destino del trigo es otro. Pero para separarlos, el Señor necesita eclipses, tribulación. Para separar la paja del trigo, el Señor necesita la herramienta de eclipses, que es tribulación. Y la tribulación es que se le golpea hasta desprender la paja. ¿Amén? Con razón, dice, es necesario. Porque si no, nunca se desprende la paja, la cáscara, nunca se desprende. Cubre y envuelve al grano. Ahora, déjenme hablarle de uno de esos granos que el Señor consideraba como un grano especial. Un creyente que se llamaba Job. Un grano de trigo lindo para el Señor. Ese creyente Job era un grano tan lindo a los ojos del Señor que el mismo Señor llegó a decir de que este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en una ocasión se presentó el enemigo de los seres humanos, Satanás. Y entonces el Señor, muy orgulloso, comenzó a hablar de ese su grano llamado Job. Y le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, el Señor estaba hablando de que hay una clase de creyentes que es muy escaso en la tierra. No, hay mucho. Pero hay una clase que es muy escasa. Y es la clase de los creyentes de la categoría de Job.
esa clase de creyentes que como Job se distinguen del resto de creyentes. ¿Y qué es lo que distinguía a Job? Hasta ahora el Señor está diciendo que era recto, que era apartado del mal, que era temeroso de Dios. Pero luego viene y le habla al enemigo de los hijos de Dios y le dice, mira, lo has considerado a él, que no hay otro, no hay otro. Y si no hay otro es, Job era el único. En su tiempo, entre sus contemporáneos, Job era un grano especial del Señor. Pero ¿cómo había llegado a ser ese grano especial? A través de eclipses, tribulación. Por eso es que David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ahora, Job es de esta clase de creyentes que bendicen a Dios en todo tiempo. Que bendicen a Dios en el tiempo de bendición y bendicen a Dios en el tiempo de tribulación. Bendicen a Dios en tiempos de salud y bendicen a Dios en tiempos de enfermedad. Bendicen a Dios en tiempos de abundancia y bendicen a Dios en tiempos de escasez. Esta clase de creyentes se destacan de entre los demás creyentes porque estos creyentes bendicen a Dios en todas las estaciones de la vida. Y apenas Dios dijo eso, no hay otro como Él. Entonces como que comenzó a desatarse sobre Él, se comenzó a desencadenar sobre Él. Algo que llamamos y puede aplicarse a eclipsis, tribulación. Que el enemigo comenzó a causarla, pero que obviamente Dios lo permitió. Y entonces comenzó a experimentar pérdidas materiales, pérdidas económicas, pérdidas de propiedades, pérdida de ganado. Y después llegó a experimentar pérdida de hijos. Y lo importante es que la palabra nos dice allá en Job, capítulo 1, verso 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Eso es lo mejor que uno puede hacer, hermano, porque si uno no se postra, luego va a comenzar uno a renegar en vez de adorar. Y uno va a comenzar a murmurar en vez de adorar. Entonces lo primero, en vez de quedarse mucho tiempo ahí parado, postrarse. Porque cuando uno se postra, uno va a adorar en vez de murmurar. Y dice que él se levantó, se rasgó porque había dolor, se rasuró, se peló completamente porque estaba con dolor en su alma, en su espíritu. Pero luego digo, en vez de seguir haciendo más cosas y vaya a entrar en pecado, mejor me postro. Se postró y ya postrado adoró. Y dijo, porque lo que uno dice también es importante. Lo que uno hace es postrarse, pero lo que uno dice. Usually people, when things don't go their way, you know what they do? Complain. Right? Con Dios también, they complain to God. Y a veces dicen, God, you're not interested in me. You're not loving me. You're not blessing me. So what we do and what we say is very important. Y lo que Job hizo es postrarse. What he did was go down on his knees. Place his face on the floor. Y después comenzó a hablar, a decir. Y lo que él dijo fue esto: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ves? Las pruebas tienen propósito. Ahora, que lo que uno haga. Ahora, vea a este creyente Job. Y vea por qué es que Dios decía, no hay otro como él. Es importante eso, hermanos. Es importante eso que Dios lo dice de este creyente. Muy bien. Cuando ya llegamos al capítulo 2, nos encontramos con la esposa de Job. Otro creyente. La esposa de Job. Job obviamente no se casó con una inconversa. Se casó con una mujer creyente. Creyente en el Señor. ¿Sí? Pero cuando ya llegamos al capítulo 2, hay creyentes que se distinguen de otros creyentes por lo que hacen y lo que dicen cuando están en tribulación y en pruebas. Porque es en medio de las pruebas y las tribulaciones que sale a relucir el verdadero yo, lo que uno verdaderamente es. Porque Job estaba siendo chantajeado por Satanás. Porque Satanás le dijo a Dios, mira Dios, Él te bendice porque está bien, ese hombre está bien, ¿cómo no te va a bendecir? Ese hombre tiene tierras, ese hombre tiene casas, ese hombre tiene ganado, ese hombre tiene sirvientes, ese hombre está bien. Que ese hombre es un interesado. Pero mira, déjame a mí hacerle ahí unas cuantas cositas y a ver si no te maldice. Ahora, el Señor le dice, no hay otro como él. Ahora, Dios no tiene que probarle nada al enemigo. Pero cuando Dios tiene hijos excelentes, Él trata de exhibirlos. Porque cuando Él los exhibe, Dios recibe gloria. Entonces, cuando ya llegamos al capítulo 2, nos encontramos que, como no le funcionó a Satanás, sino que vino Job, se postró y bendijo a Dios. Satanás viene y le dice, mira Dios, dame una oportunidad más. Este hombre que me lo he hecho. Dame una oportunidad más. Le dice, ok, dame permiso de tocarle su cuerpo y a ver qué pasa. Porque a veces el hombre pierde cosas, pero perder la salud es otra cosa. Y le dice, ahora, pero el Señor sabe lo que tiene. El Señor sabe lo que tiene. Él no deja que el creyente sea probado más de lo que puede soportar. Y entonces, ¿qué pasa? Que dice que Satanás afectó la salud de Job. Y allá en el capítulo 2, llegamos al verso 9. Si ustedes están ahí, son amables, por favor, vean eso en el verso 9, es importante. Dice, entonces le dijo su mujer, la mujer de Job, la esposa. Obviamente una mujer creyente, escúchenme, no era una mujer creyente. ¿Okay? Pero lo que pasa es que no todos los creyentes están a la misma altura. No todos estamos a la misma altura. Y entonces dice que le dijo a su mujer, y vea la pregunta que le hace. ¿Alguien la puede leer en voz alta? Ahora, vea la pregunta. ¿Aún retienes tu integridad? Ahora, la pregunta que tenemos que hacer a esa pregunta era, ¿cuál era la integridad de Job? ¿Cuál era la integridad de este creyente? Porque ella le reclama y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Y es decir, para dejar su integridad, maldice a Dios y muere. Entonces, ¿en qué consiste la integridad del creyente? En bendecir a Dios. En bendecir a Dios. Cuando no hay razones para bendecirlo. En bendecirlo cuando los tiempos no nos favorecen. En bendecirlo cuando las cosas no nos salen bien. En bendecirlo cuando estamos en tribulación, cuando estamos en necesidad, cuando estamos en pobreza, cuando estamos en enfermedad.
bendecirlo. La integridad del creyente consiste en bendecir a Dios en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y dice el salmista, lo oirán los mansos. ¿Qué? Oirán la integridad de un creyente y se gozarán, se alegrarán. Pero entonces vemos que la amada esposa de Job sucumbió ante la tribulación. Porque no todos los creyentes se pueden gloriar en la tribulación. Pero Pablo decía, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Yo no sé ustedes por allá en América, pero acá en... Yo no sé ustedes por allá en Long Island. Job, su integridad. La mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Estás pelado, no tenés nada. Ya no me ofreces nada, ya no me ofreces seguridad, ya no me ofreces bienestar. Quedé sin hijos por culpa tuya. Morite. Ahora ve el creyente. Y él le dijo, porque a veces los creyentes son provocados. Porque si a uno le hablan así, cuidadito porque se le suelta la lengua a uno. ¿Sí? Pero ve a este creyente. ¿Sí? Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó Job con sus labios. ¿Cómo peca uno con sus labios a veces contra Dios? La integridad del creyente consiste en bendecir el nombre de Jehová en todo tiempo, en tiempos desfavorables y favorables, en tiempos de escasez, en tiempos de abundancia. Y entonces con razón Dios decía, no hay otro como este en la tierra. Porque aquella otra creyente que estaba más cerca de este creyente, cuando llegó el tiempo de la prueba, sucumbió. Y el Señor dice, no hay otro como Job. Este no me sigue por los panes y los peces. No. Si tiene camellos y ovejas, me bendice. Si no los tiene, me bendice. Si tiene salud, me bendice. Si está enfermo, me bendice. ¿Amén? Si está en paz con su esposa, me bendice. Porque hay otros no, que cuando tienen problemas ya no le hablan a Dios tampoco. Sí, ya no le hablan a Dios tampoco. Hermanos, si uno no sabe que Dios usa las eclipses para producir en nosotros lo que escasea en nosotros, que es paciencia, que es un carácter firme, probado, y que son otras tantas cosas que hemos leído ahí, que tendremos que dejarlas para la próxima semana. Entonces, uno va a enfrentar esas situaciones con la actitud equivocada. Solamente aquellas personas que saben son las únicas que pueden gloriarse en las dificultades, porque saben que esas dificultades son el medio que Dios usa para equiparlos y hacerlos idóneos para heredar el reino de Dios. Así que sabiendo que las pruebas son inevitables e ineludibles para los creyentes,
Si usted es un creyente, las pruebas y las dificultades no pueden ser evitadas. ¿Ok? Sí. Entonces la palabra está diciendo, si usted es un creyente y quiere servir al Señor, las tribulaciones son parte del paquete. Si no quiere eso, no siga al Señor. Sí. El Señor decía, el que no me ama más a mí que a, no es digno de mí. ¿Ok? ¿Sabe qué? Por favor, no quiero quitarle su tiempo. Váyase a los que usted ama. En otras palabras, así le decía el Señor. Yo no quiero quitarle su tiempo. Dios quiere producir paciencia en nuestras vidas. ¿Sabe? Pero el hombre natural, inconverso, también hace eso cuando quiere conseguir algo. La Biblia nos habla de aquellos que son atletas y que por ganar la corona, dice, se someten a un riguroso entrenamiento y se privan de muchas cosas en el tiempo de entrenamiento, que acaban de recién terminaron las Olimpiadas. Y estas personas se prepararon los años anteriores a las Olimpiadas últimas, allá en Londres. Y esta gente se sacrificaron, ¿ok? En el gimnasio, en la piscina, corriendo, levantando pesas, no comiendo lo que les gusta, sino comiendo aquello que es bueno, pero que por lo general no nos gusta, no desvelándose, ¿ok? Y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque quieren la medalla de oro. Y el problema es que nos dice ahí la Escritura en 1 Corintios 9 de que esa medalla solo se la gana uno, y son muchos los competidores. Así que sabiendo de que las posibilidades de ganarla son mínimas, aún así se sacrifican y se autoniegan ciertas cosas en su vida. Y dice, ¿cuánto más nosotros? Por una corona incorruptible. Y que no es una corona y que millones estamos detrás de ella, no, sino que hay millones de coronas para millones de gente. Así que todos vamos a recibir esa. Pero los inconversos se someten a esas cosas por una que no tienen 100% la seguridad que la van a recibir, pero se sacrifican. ¿Por qué? Porque saben y tienen una meta. Cuando el creyente sabe que eso le va a producir algo que es excelente en su vida, entonces, con gusto. Con gusto. Vea esta palabra, por favor. Gloria a Dios. Vea esta palabra acá. 2 Corintios capítulo 12. Vamos a estar terminando. Aleluya. 2 Corintios capítulo 12. Pablo estaba pasando por ciertas aflicciones en su cuerpo, en su carne. Y esto tenía que ver aquí con la salud. La salud de él estaba afectada. Y dice que él había orado y le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón. Era un aguijón, algo que lo mortificaba en su cuerpo. Y él oró y él pidió, y el Señor le dice en el verso 9, dice él que el Señor le dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es lo que el Señor le dijo. Ahora, vea lo que él dice, después que él escuchó eso del Señor. De buena gana. Porque uno puede de mala gana o de buena gana. ¿Ah? O refunfuñando, como dicen. ¿Ah? Entonces él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esa palabra debilidades viene de una palabra en el griego que significa enfermedad. ¿Qué? Asthenia significa enfermedad. Illness. Y él dice entonces, de buena gana. Porque imagine,
Uno está enfermo y de mala gana. Es peor la enfermedad. Pues está enfermo y de mala gana. Entonces él dice, de buena gana. Entonces Pablo decía, yo no solamente me glorío, pero cuando me glorío de buena gana. Con una buena actitud significa. Significa que él enfrentaba las situaciones adversas de la vida, las enfrentaba con una actitud, no de queja, sino una actitud de confianza en el Señor. Entonces, en la debilidad, decía él, en las dolencias, en el padecimiento, también en reproches o afrentas, que es un trato perjudicial, injurias, descrédito, también cuando tengo necesidades, ausencia de privaciones, escasez, penurias, miserias, y otra palabra cuando él dice angustias. Es interesante también porque es la palabra griega estenojoría, de donde viene por lo menos el término estenosis, ¿verdad? Que significa que la columna está bien estrecha, ¿ves? Narrow, estenosis. Y dice que la angustia es cuando las cosas nos estrechan, nos angustiamos. Entonces, cuando hay estenosis, entonces el canal está bien angosto y causa presión en los nervios y produce dolor. Bien interesante. Y entonces él dice, ¿sabe qué? De buena gana. Así que uno puede enfrentar las cosas de buena gana o de mala gana. Gloria a Dios. Qué lindo. Pero ¿sabe qué? Solamente pueden hacer eso aquellos que tienen ojos para ver. ¿Para ver qué? Para ver lo que no se ve con el ojo natural. Para ver de que la tribulación produce paciencia y produce otras virtudes de las cuales carecemos y que son necesarias para la vida en el reino de los cielos. Así que eso es importantísimo. Puestos de pie. Y recuerden que esta es la primera parte nomás. Porque la clave ahí es que aquellos que saben, Job sabía. Y uno dice, pero Job, ¿cómo es posible que tú sabías y tu esposa no sabía? Es que hay cosas que no se pueden comunicar, que no se aprenden por oír, sino que se aprenden por vivir. ¿Sí? There are things in life that you don't learn by teaching. No. Only by experience. You have to live that. You have to go through those things. Y Job era un creyente probado. Pero él decía,
lo ama Cristo. O no lo ama Cristo. Y lo único es que tenemos que decir, Señor, si llega el tiempo que usted me priva de algo que usted mismo me dio, que yo pueda bendecirlo por habérmelo quitado, como lo bendije cuando me lo dio. Señor. Sí. Y yo sé que usted va a hacer lo que sea necesario hacer para desprender la paja de mi vida. Y Señor, aunque a veces nosotros no entendamos el proceso, pero ayúdame a poder tener la actitud que tenían los creyentes del primer siglo. La clave es sabiendo, knowing that those experiences bring about paciencia, esperanza, seguridad. Señor, te damos gracias esta noche. Solamente tú puedes hablarnos. Solamente tú puedes hacer que tu palabra cale profundamente en nosotros. Señor, y tú dices que aquellos que realmente, Señor, queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero